Estamos grabando. Recordemos que estamos en la instancia de la demanda por dinero. ¿No sé? ¿Qué pasó? Ahí está. Buenísimo. Ahora sí. Bueno. Acá tenemos una serie de slides que se refieren a lo que estuvimos viendo y vamos a pasar dos temitas medio rápido para encarar la parte de Baumol, que es la que más me interesa. El mecanismo de transmisión de Fisher hace referencia a que cambios en la oferta de dinero, cómo se transmiten hacia los cambios en los precios de la economía y el ingreso, es decir, demanda agregada. El argumento es que en equilibrio, un incremento en la oferta de dinero desestabiliza un sistema y conduce a un incremento proporcional en los precios a través de mayores gastos. Es decir, hay un incremento en el ingreso, es decir, más demanda agregada, pero eso se licúa con un aumento de los precios. En este sentido, lo que nos dice Fisher de cómo se transmite de un lado a otro, hace referencia a que un cambio en la oferta de dinero, M, exógeno, por ejemplo, por un resultado superavitario del balance de pagos, ¿cómo afecta esto a un cambio en el ingreso o los gastos agregados de la economía? ¿Y cómo afecta esto a cambios en los precios que hacen que el ingreso real de la economía vuelva a descender? Y se provoca una esterilización o una neutralidad del efecto original del dinero. Estoy seguro que sí hicimos esta traducción. Sí. Ah, bueno, ya habíamos hecho esta traducción, ¿no? Creo que habíamos quedado en el enfoque de Cambridge. Claro, acá está, mira, hasta que los precios se dupliquen, el mecanismo indirecto exacto, sí, sí. Ahí está. Bueno, perdón. Acá empezamos ahora. El enfoque de Cambridge o de los saldos de efectivo de la teoría cuantitativa. Recuerden que cuando decimos saldo de efectivos o tenencias monetarias, hacemos referencia a que los individuos pueden decidir óptimamente cuánto dinero tienen que tener para determinados fines. Y que aquella primera idea, la de Fisher, había terminado siendo una teoría de transmisión de precios o de explicación de cómo los precios tienen un fundamento monetario. Un popular enfoque de la teoría cuantitativa, o una rama de la cual se desprende, examina la determinación de los precios desde la perspectiva de la demanda y la oferta de dinero. Esto es así. Algunos de los conocidos o más conocidos trabajaron en la Universidad de Cambridge, por eso se le llama así a este enfoque. Marshall, los primeros trabajos de Keynes, de Pigou. Nosotros hacemos referencia a este artículo, El valor del dinero, de 1917, donde vamos a extraer estos principales conceptos. Al igual que Fisher define al circulante, a la cantidad de dinero que se usa para transacciones, o moneda de curso legal, legal tender, como el dinero, pero específicamente lo llamó como títulos, los cuales incluyen al circulante más los depósitos a la vista.
lo que nosotros hoy por hoy podríamos definir como M1. Circulante más depósitos. Este es nuestro legal tender. En este caso, lo que nos dice Pigou es que el individuo no debe preocuparse directamente por la demanda de circulante o del legal tender, pero sí con la relación de esto con sus recursos totales. Es decir, el ratio que existe entre los ingresos y los gastos de los individuos, o sea, en términos de flujos. Bueno, de acuerdo a Pigou, la razón de depósitos a la vista, D sobre los recursos, R, es una función de la tasa interna de retorno sobre las inversiones. Esto es función de la tasa interna de retorno, se conoce como TIR. Sobre las inversiones y de la satisfacción marginal perdida por el menor consumo. A ver, un segundo, quiero ver para dónde va esto. Ahí está. Bueno, ahí está, mejor, acá está formalizado. Si representamos a la TIR como R y suponemos que esta es una buena medida de satisfacción perdida, sería así, ¿no? Esta satisfacción marginal perdida es un costo de oportunidad que el mercado, entre comillas, le tiene que pagar al individuo para que deje de consumir ahora y quisiera posponer el consumo. Si no es lo suficientemente atractiva para corresponder ese sacrificio, no tendría por qué hacerlo el individuo. ¿Sí? ¿Esa tasa marginal podría ser la tasa de interés? Sí. Pero más aún, fíjate que hace referencia a que tiene que ser una tasa de interés que permita una ganancia en una inversión. Por eso es la TIR, la tasa interna de retorno, en aquella donde el valor actual neto es positivo, o los flujos de contado de ingresos versus los flujos de contado de costos, te da un resultado positivo. No es que solamente vos vais y lo dejás en un plazo fijo, sino que lo invertís en alguna empresa y al final del día terminás ganando, no terminás hecho. Entonces, esto es un individuo bastante particular. Para posponer su consumo, le tienen que ofrecer una tasa que le permita ganar. Ojo, ¿no? La TIR también puede ser negativa. Suponemos que esta es una buena medida de satisfacción perdida. La razón de los saldos monetarios demandados al total nominal de gastos, que es a lo que hace referencia acá cuando dice de los recursos, la razón de depósitos a la vista a recursos es una función de la tasa interna. Está dada por esta ecuación 8. Fíjense, el ratio entre la cantidad de los saldos sobre el ingreso, que es una función K, o kappa, depende de cómo esté acá, de R, con una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque mientras más alta sea la tasa de interés, mayor... ¿Cómo? Sí, o en términos del legal tender voy a necesitar menos dinero para consumir bienes y servicios porque voy a estar posponiendo más mi consumo. Con lo cual ya hay un preconcepto acá de que el dinero se utiliza para comprar bienes y servicios, no solamente para especular. Donde K es un símbolo de función, bueno, y disminuye con L. Esto es muy interesante porque estaba siendo dubitativo porque en algún momento nosotros hablamos de que inclusive algunos keynesianos utilizan al dinero como un insumo, haciendo referencia a esto, a que la cantidad de dinero con la que cuenta una firma tiene una relación estricta, inversa o no, con la tasa de ganancia esperada, que a su vez tiene una relación con la productividad marginal del capital. De la misma manera que, como vimos en el curso de macro, existe una relación directa entre el salario real y la demanda de trabajo, existe una relación directa entre la tasa de beneficios y la demanda de capital. Por eso está muy vinculado acá con la cantidad de dinero. Pero bueno, veamos a dónde nos lleva the value of money.
Y a lo que hace referencia a una relación entre stock y flujo, porque la cantidad de dinero es un stock y el ingreso del individuo es un flujo. El stock del individuo sería la riqueza. Entonces, como que estamos ahí, bueno, estamos ahí. Donde K es un símbolo de función y M sobre Y disminuye con R, pero también M sobre Y, como estuvimos viendo, tiene mucho que ver con la velocidad de circulación del dinero, acorde con las definiciones de las distintas ecuaciones cuantitativas que estuvimos viendo. En definitiva, si es así, lo que me dice la escuela en Cambridge es, si vos tenés una relación de cuánto dinero vas a necesitar respecto de tus gastos versus esa tasa que te paga el costo de oportunidad, podrías redefinir la cantidad de dinero que vas a necesitar como una función 9. Donde recordemos que la derivada de acá respecto a R es negativo. Entonces, habiendo planteado eso, veamos qué tienen que ver los precios con esto. Y vamos a ver acá un concepto muy potente. Supongamos una oferta de dinero dada. Recuerden que en los cursos iniciales de macro nosotros decíamos, bueno, no hay problema porque si la oferta es inelástica, la cantidad en un mercado inelástico lo define la oferta, si fuera inelástica, y el precio la demanda. ¿Por qué? Porque hay 100 para comerciar y el precio se va a ajustar a esos 100, pero hay 100 para comerciar. Entonces, supongamos el mismo caso que estuvimos trabajando hasta ahora. Tengo una cantidad M, le voy a llamar MS de supply, y ML, L de liquidity, de liquidez, y tasa de interés. A lo que voy es a esto. Si la oferta es completamente inelástica, o está dada, es así, es independiente de la tasa de interés. Y la demanda por dinero, como yo la estuve estudiando, ahora lo voy a hacer un poquito más. Esto va a ser la MS1. Mientras que la demanda por dinero era esta función que depende de los requerimientos de liquidez versus el costo de oportunidad. Mientras que la oferta se define de manera fija. Es decir, el hacedor de política monetaria dice hay 100 y lo que vamos a determinar en el mercado, ¿cuál es el precio de ese 100? No vamos a determinar si hay 105 o 90, hay 100. Hay que comerciar esos 100. Escribiendo Y y recordando que acá Y es la oferta nominal, perdón, el ingreso nominal, que el ingreso nominal se construye como el ingreso real inflado por los precios, P por Y. A ver, un segundo, por favor, ¿está llamando Eduardo? Hola.
Entonces, asumiendo que el producto Y, el producto real, está a su nivel de pleno empleo, esto es importante porque significa que no se puede incrementar el nivel de producción real. Estoy sobre la FPP, la frontera de posibilidades de producción. Existe un trade-off, es decir, en ese momento, cuando yo no puedo incrementar, todo exceso de requerimiento va a generar una tensión donde la única manera de realocar los recursos va a ser pagándole más. Pensemos lo siguiente, somos 2, 4, 5, más 3, 8 economistas y hay un requerimiento por 10 economistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Los 8 que ya están en full employment van a ser requeridos por los 2 que no están contratados. La única manera va a ser que aumente el salario, pero no va a aumentar la cantidad real. Vamos a seguir siendo 8. Y va a existir un movimiento de un lado a otro. Vamos a salir una empresa, y después la otra empresa va a pedir más, otra empresa, como el modelo de Cournot de la guerra de los precios. Entonces, por eso es necesario estar en el full employment. ¿Y por qué? El nivel de tecnología está dado ahí. No hay ninguna manera de sustituir un factor por otro. Entonces, está a su nivel de pleno empleo, pero no solo de trabajo, ¿no? Sino de todos los recursos. Por eso se llama Y supra F de full employment, en equilibrio, así que se convierte 11 en 11'. Donde nosotros vamos a decir que la derivada de Y respecto de P es igual a 0. ¿Por qué? Porque Y, chiquitito, es una variable real, y la variable real no se ve afectada por valores monetarios, donde la derivada de Y respecto de M es igual a 0, porque es una variable real. Si fuera Y grande, sí sería distinto. Además, Pigou supuso que la tasa de retorno de equilibrio, R estrellita, estaba determinada, a ver un momento, por la productividad marginal del capital. ¿Vieron? Que acá está. La productividad marginal del capital, la derivada primera de la función de producción respecto de los recursos de capital, la cual era independiente de la oferta de dinero y del nivel de precios. Así, nuevamente, vamos a decir que la TIR, o esta tasa de retorno de equilibrio, es inelástica respecto de la cantidad de precios y del stock de dinero. Por lo tanto, en equilibrio, nosotros vamos a tener en equilibrio que la TIR va a ser R estrellita, que la cantidad nominal va a ser el nivel de precios por el nivel de ingreso real de full employment. Entonces, el nivel de precios va a ser el cociente del ratio, entre la oferta y esa función de la TIR por el ingreso de pleno empleo. Lo cual implica acá que la derivada de P respecto de M es esto que está acá. ¿Por qué? Porque acabamos de postular que la derivada en cadena, que la derivada de P respecto de M, la derivada de M respecto de M es 1. Entonces, me va a quedar 1 sobre esto que está acá. ¿Sí o no? Bueno, y si yo utilizo esta ecuación, la ecuación 13, voy a obtener la elasticidad. Como M dividido P, en vez de P pongo 13, y la derivada de P respecto de M, el cociente, y me da 1. Por favor, corroboren que eso de 1. Es decir, M dividido 13 por esta que está acá, que le llamemos 13'. Entonces yo tengo que poner M dividido 13, así 13 como está acá, ¿no? Y después, la derivada P sobre M. Sí, va a dar 1. M sobre P, esto me va a quedar, este se me va a ir con este, y M se va a ir con este. Tendría que quedar 1.
Ahora bien, sigamos. Donde la elasticidad de P con respecto a M, y puesto que es unitaria, el nivel de precios en equilibrio variará proporcionalmente con la oferta de dinero. Por lo tanto, esta proposición de la Escuela de Cambridge dice que la teoría cuantitativa según Pigou es una teoría de direccionamiento de precios a cantidad de dinero o cantidad de dinero a precios. ¿Estamos? Este análisis ve a la teoría cuantitativa como una teoría de equilibrio, o sería a partir de una teoría de equilibrio en el mercado de dinero. Bueno. La velocidad de circulación. Nosotros habíamos dicho flujo sobre stock, siendo Y sobre M, esto que está acá. ¿Por qué? Porque en equilibrio M es una función capa R del nivel de ingresos. Chiquitito por P o grande, Y. Entonces, Y sobre M es 1 sobre capa de R. ¿Estamos ahí? ¿Sí, no? Buenísimo. Sobre la velocidad de circulación B, en el análisis de Pigou podemos derivar de 10 que se expresa de esta manera. La velocidad de esta manera. La velocidad depende de manera inversa de la tasa de interés, entonces no es una constante en el contexto de Pigou. Recordemos el signo que le habíamos dado a la derivada de K. Sin embargo, dada la independencia de la tasa de interés de equilibrio y de la productividad marginal del capital respecto de la oferta de dinero, recuerden la oferta de dinero era completamente inelástica, entonces el nivel de equilibrio de la velocidad es cuando la tasa interna del retorno, R, está en equilibrio. R estrellita me va a dar verde B estrellita, lo cual es independiente de la oferta de dinero. ¿Por qué? Porque hemos postulado que en nuestro análisis de equilibrio la oferta es completamente inelástica. Esto confirma una proposición de la teoría cuantitativa sobre la velocidad de circulación. La independencia de la velocidad respecto a la oferta de dinero no significa constancia a través del tiempo. Bueno, eso también está bueno marcarlo. La diferencia entre estabilidad y constante. Una medida constante es estable, pero no toda medida estable tiene que ser constante. Veamos un poquito más. Entonces, esta idea nos aleja un poquitito de la idea original de la velocidad de circulación, de los precios, de la demanda, de la teoría de la demanda por dinero, para relacionarla más con una teoría de equilibrio. Bueno, nos permite ver algunos aspectos un poco más interesantes respecto de, creo yo, principalmente la tasa marginal de sustitución o la productividad marginal del capital. Bien. Dentro de Cambridge, veamos un personaje muy conocido. John Maynard Keynes. ¿Quién no lo estudia a Keynes en distintas aristas? Bueno, hoy lo encasillamos en esto, y particularmente por la importancia que él le da a la productividad marginal del capital. Le dice la slide, exploró intensivamente los efectos de los cambios en el stock de dinero. Bueno, y fue escrito sobre la tradición de la teoría cuantitativa. Esto es importante entender, porque esta serie de escritos
no vienen como en carriles separados, sino que estos autores contemporáneos, un poco más, un poco menos, venían de su círculo de trabajo contestándose unos a otros acerca de cómo entendían ellos la posición, el rol del dinero y cuál era su vínculo con los precios, con el crecimiento, en el corto, en el largo plazo, qué era inflacionario, qué no era inflacionario. Entonces venían muchos conceptos pugna. Bueno, acá hacemos referencia a esto, al Tratado del Dinero. Después, el libro más conocido, donde se incluye la moneda, el interés y el empleo, es la teoría general. Pero nosotros vamos a hacer referencia a lo que nos interesa, que es la demanda por dinero. Esta es muy conocida para nosotros, pero vamos a ver que es bastante acotada. Tomando la idea de Pigou, de las razones básicas para demandar dinero, diciendo que las razones básicas para demandar dinero eran los objetos para la provisión de conveniencia y seguridad, Keynes le llama motivos a estos objetos y los categoriza en los motivos transacción, precaución y especulación. Particularmente con esto de la productividad marginal, la tasa de interés, la tasa interna de retorno, hay un aporte muy importante de Keynes a la parte especulativa, aunque se queda un corto, ¿no? Ahí está. El motivo transacción, nosotros hacemos referencia a que son las necesidades de dinero o del legal tender, tratemos de vincular todo lo que estamos viendo acá, para el aprovisionamiento de determinados objetos. Con lo cual, ya hace referencia, ahí está la cita textual y puntual, a que se refiere a transacciones que usualmente realizan los individuos, pero para satisfacer necesidades del individuo, no para especular. Entonces el individuo reconoce un objeto para satisfacer una necesidad y reconoce que en una economía monetaria esa transacción se tiene que hacer por vía de dinero. Ahora bien, y es muy importante, y también, por supuesto, para el aprovisionamiento en cuanto a los negocios en general, ¿no? Pero es muy importante tener presente que acá queda implícito, porque es casi solo una cita textual, pero queda implícito que la demanda por dinero es una demanda de saldos monetarios reales. Porque cuando Pigou dice que es por objeto, por conveniencia, y Keynes lo traduce por motivo, lo que estamos diciendo es que si vos te querés comprar esta botella de agua o que contiene agua y vale 100 pesos, vas a demandar 100 pesos para poder comprar esta misma botella. Ahora, si esta botella aumenta de precio a 150, pero sigue siendo una botella, vos vas a demandar 150 pesos para comprarte esta botella de agua. Con lo cual el individuo está pensando en términos reales. La demanda de saldos monetarios para este individuo es real. La oferta no es real, la oferta es nominal. ¿Estamos hasta ahí? Keynes define al segundo motivo como precaución o los motivos precautorios cuando hace referencia a un contexto de incertidumbre. Y ciertamente por contraposición dice que, después muy bien ya lo esquematiza Baumol, pero dice que en la parte transaccional el individuo sabe cuáles son, o cree saber, o reconocer en base a su comportamiento histórico, cuáles van a ser sus necesidades de dinero, dado los bienes que quiere o que necesita consumir. Entonces yo sé que necesito agua, teléfono, computadora y mate. Y como sé cuáles son estos bienes que quiero consumir, para allí va a ir mis requerimientos de dinero. Pero no habla de un contexto de incertidumbre, sino por contraposición yo reconozco cuáles son mis necesidades. En el caso precautorio se cuela la idea de incertidumbre. ¿Qué pasa si el individuo descubre una necesidad o tiene una urgencia que no estaba prevista al comienzo de su proceso de transacción o de consumo? ¿Qué pasa si se me rompe la botella? Y entonces necesito comprar otro tipo de botella.
Entonces, no solamente voy a requerir el dinero para reponer, sino el diferencial para comprar otro tipo de botella. ¿Qué pasa si de casualidad encuentro una oferta donde puedo comprarme un tipo de bien que no estaba dentro de mi esquema de necesidades primarias? Y también la idea de este requerimiento hace que el individuo, por aproximación, pueda proponer que va a ser una proporción del total de recursos que tiene. Entonces, si tengo 100, el 10% lo voy a guardar por si acaso. Por si acaso una necesidad, por si acaso una oportunidad. Bueno, luego expone otro motivo. Nosotros quiero que pasemos derecho al de Baumol. El tercer motivo, el especulativo, fue definido como el motivo especulativo cuando se incluye la demanda de bonos. A saber, ponemos por contraposición todo lo que no es dinero es bono. Y comenzamos a redefinir. Si bien en nuestro encuentro pasado hubo un poco de límite borroso de qué es dinero y qué no es dinero, tratando de definir que el dinero no rinde interés y el que no es dinero sí rinde interés, vamos a tratar de hacer este corte para decir que el individuo tiene un ingreso y lo puede asignar a dinero o a bonos. Si lo asigna a bonos, o se asigna más a bonos, tiene que sacar, dada el ingreso que tiene, del dinero para transformar en bonos. ¿Ok? Y los bonos tienen una relación directa con su precio. Lo que nos dice acá Keynes es, cuando el individuo define cuántos bonos va a requerir, va a demandar, indirectamente define cuánto dinero va a demandar. Con lo cual, un aumento del precio de los bonos, como todo bien, aumentan los precios, nada más que en este mercado un aumento del precio de los bonos se corresponde con una disminución de la tasa de los bonos, que se corresponde con una disminución en la demanda de bonos. Pero si disminuye la demanda de bonos, por contraposición tiene que aumentar la demanda de dinero, porque estoy en equilibrio. De la misma forma, un aumento de la tasa de interés de los bonos, una disminución de los precios de los bonos, un aumento de la demanda por bonos y por ende una disminución de la demanda por dinero. Entonces, esto es lo que nos trae Keynes acá, es decir, el mercado complementario también define qué le pasa al mercado del dinero. Bueno, ahí está, después lo traducen por favor, que es lo que le estoy diciendo. Keynes, capítulo 13, páginas 169 a 70. En este motivo, el individuo con una cantidad dada para invertir, fíjense, esto es importante, en bonos o mantener el dinero, está interesado en conocer el valor de madurez, es decir, el capital invertido con los intereses acumulados de su cartera o portfolio al comienzo del próximo periodo de decisión. Suponiendo que tal valor es incierto, Keynes postula una función sencilla de las expectativas. El individuo anticipa una tasa de interés particular para el inicio del próximo periodo de decisión, de este modo implicando un precio particular esperado para cada tipo de bono. Si el precio esperado de los bonos más los intereses acumulados son mayores que los precios actuales, el individuo esperará una ganancia neta de esa tenencia de bonos, así que pondrá todos sus fondos en bonos más que en dinero, dado que sabemos que este nos rinde intereses, y por lo tanto una ganancia neta de cero, de dinero, ¿no? Por otro lado, si el individuo espera un precio de los bonos más bajo en el futuro que los del presente, entonces podría esperarse una pérdida neta de esa tenencia de bonos, así el individuo optará por tener todos sus fondos en saldos monetarios. Por consiguiente, un individuo mantendrá tenencia de bonos o dinero, pero no de ambos simultáneamente. Los individuos tienden a diferir en sus visiones sobre el futuro de las tasas de interés, ¿no? Se esperan un incremento en el precio de los bonos y se les llama los bulls, son los que quieren aumentar su tenencia de bonos, mientras que otros individuos pueden esperar una caída en los precios de los bonos, y son los llamados bears,
y eligen reducir su tenencia de bonos. Bueno, entonces tenemos acá la transacción, la precaución y la especulación, incluyendo los bonos al medio de esta idea. Existe un artículo en el 56 de Milton Friedman que se llama Quantitative Theory of Money Restatement, que se traduce así como nueva formulación, o a veces le dicen la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero, cuando esta teoría alcanza como la concepción más amplia, al hacer referencia a que la teoría cuantitativa ya puede pasar a ser una teoría de demanda por dinero. Lo quiero ver. Bueno. Hoy quiero estudiar de saldos monetarios, así que vamos a ir viendo esta. Después vamos a subir el artículo, que creo que está subido el artículo en la plataforma. Pero bueno, para finalizar con este recorrido de escuelas. Friedman parte de afirmar que la teoría cuantitativa, fíjense, más que una teoría de determinación de precios, como se acotó en un primer momento y estuvimos viendo incluso en los desarrollos de Cambridge, podría definirse como una teoría de demanda por dinero. La teoría cuantitativa es en primer lugar una teoría de demanda, no es una teoría de ingreso o de ingreso monetario o de nivel de precios. Sin embargo, a partir de esta afirmación se construye un análisis que nos lleva a reformular en términos de teoría la ecuación útil para la determinación monetaria y el producto nominal. ¿La saben? Esto se logra si aceptamos que la demanda por dinero es una función de una elevada estabilidad, lo cual implica asumir que la velocidad de circulación no una constante numérica, sino una función estable, predecible, de un número acotado de variables, incluyendo la tasa de interés. Una cita traducida. El teórico cuantitativista acepta la hipótesis empírica de que la demanda por dinero es muy estable, más que otras funciones como la de consumo, que presentan como relaciones claves alternativas. Esta hipótesis ha de quedar bien delimitada por dos extremos. El teórico cuantitativista no necesita ni quiere significar que se tenga que considerar numéricamente constante en el tiempo a la cantidad real de dinero demandado por unidad de output, la velocidad de circulación. Si a esto, señalado por Friedman, se añade otro elemento clave a asumir por el teórico cuantitativista, como es la independencia entre las variables que afectan la oferta y la demanda monetaria, la nueva ecuación cuantitativa friedmaniana sería útil precisamente para poder determinar los efectos de las variaciones de la oferta monetaria sobre el output nominal. A ver, un segundo. Cuya descomposición en variaciones en las cantidades reales pasaría entonces a depender de otras, como la posición cíclica de la economía y de la dinámica de los ajustes. Después les dejo, acá está esto redactado, prefiero pasar a la modelización. Les dejo eso para que los lean, son 3 o 4 slides traducidas o resumidas. En la evolución de la teoría cuantitativa pasa a ser una identidad contable que, vista desde el lado de la oferta en su versión de la ecuación de cambio y enfoque de transacciones, implicaba una perfecta proporcionalidad entre cambios monetarios y precios, a esto, a una visión por el lado de la demanda, versión de saldo de cajas, donde el dinero aún es visto solo como un medio de cambio y por tanto neutral en sus efectos sobre las actividades económicas reales. Esto es durísimo, ¿sí? Nosotros hemos hablado de neutralidad del dinero. Acá se cuela incluso un concepto que se llama superneutralidad del dinero, cuando la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero
tampoco afecta a la tasa de crecimiento de las variables reales, solo afecta a la tasa de crecimiento de los precios. Dicho de otra manera, si aumentamos la cantidad de dinero proporcionalmente o relativamente, van a aumentar los precios. Bueno, veamos estas dos. Aquí es un momento importante destacar que en el replanteo de la teoría cuantitativa es útil porque el dinero pasaría a ser un determinante fundamental, bueno, neutral, y por ende del producto monetario en el corto plazo, existiendo en este planteamiento mediado por la dinámica del ajuste de las expectativas, la imposibilidad de una perfecta discriminación, ahí no se cambió, entre los cambios en el output real y de precios asociados a un cambio monetario, lo que es más importante, persistiendo la neutralidad en el corto plazo. Dicho de una manera muy sencilla, en el largo plazo. Neutralidad monetaria a largo plazo. Dicho de una manera muy sencilla, en el corto plazo se te desplaza la LM, pero en el largo plazo, si estás en el nivel de pleno empleo, lo único que vas a lograr es un aumento de los precios. ¿Estamos hasta ahí? Acá creo que están mal ubicadas. Bueno, hagamos una cosa. Presentamos, y antes de hacer el trabajo del modelo de Baumol, vamos a hacer un break. Pero lo presentemos como una rama más. Bueno, nosotros hemos visto estos esfuerzos de las distintas escuelas, que tratan de entender la relación que existe entre la cantidad de dinero y los precios. Pero lo tenemos que volcar a la determinación no en el ingreso de la economía o cómo la cantidad de dinero afecta a los precios, sino cómo se determina la cantidad de dinero, es decir, a las demandas, y después vamos a estudiar las ofertas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar muchos de estos agregados, entendiendo cómo, por algún motivo, se le atribuye gran parte de este desarrollo a Keynes, cuando solamente formó una parte de todo este ciclo, con la respuesta, y después de él vinieron otras respuestas, pero vamos a dejar clarito, medianamente, cómo nosotros en este esquema didáctico, transacción, precaución, especulación, podemos ir incluyendo los desarrollos que estuvimos trabajando. Entonces vamos a hacer hoy un gran desarrollo de la demanda para transacción. Un poquito más adelante, la próxima clase, la demanda para precaución. Y la otra clase, por medio de la teoría de portfolio, la demanda para especulación. Así podemos abarcar en estas tres grandes ramas que son conocidas para nosotros estos desarrollos. Entonces, empecemos con esto y hacemos un break. Bueno, desarrollada en los 50, analiza la demanda de saldos transaccionales desde el punto de vista del individuo que optimiza su comportamiento. Es decir, tiene en cuenta el costo de tener dinero, siendo el costo de tener dinero dado un nivel de ingreso que si tengo dinero no tengo bonos, o si tengo más dinero tengo menos bonos. Siendo de nuevo que el dinero en este esquema no rinde interés. Este análisis mostró que la demanda transaccional depende negativamente de la tasa de interés y que su elasticidad con respecto al nivel de ingreso real es menor que la unidad. Bueno, esta va a ser la conclusión de nuestro encuentro de hoy. Y el análisis original de estas ideas fue expuesto por Baumol y James Tobin en el 52 y 56, y en lo que sigue, después del break, vamos a ver el modelo que
que se conoce como el modelo de inventarios de Baumol o de Baumol y Tobin. Así que hacemos por favor un break de unos minutitos, hasta las 17:21, por favor, y después seguimos. Y a la vuelta abrimos para preguntas antes de empezar.